Buen día, bendiciones de lo alto. Estamos en nuestra sesión Milagros de ayer y de hoy. Estamos aquí para compartir una vez más la palabra de Dios y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta ocasión. Vamos a leer en esta oportunidad en el libro de Números, capítulo 21, los versículos del 4 al 9. Ahí estaremos escuchando el mensaje de Dios para nosotros hoy. Y dice así: Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom. Y el pueblo se impacientó por el camino, y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: Haz una serpiente como esas, y ponla sobre un mástil, sobre un asta, y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido de alguna serpiente, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel venía camino por el desierto. Acababan de tener una victoria que Dios le había proporcionado sobre uno de los reyes que lo había atacado. Sin embargo, dice que ellos iban camino al Mar Rojo para rodear el país de Edom, porque Dios le había dicho que no invadieran a Edom, ellos debían rodearlo. Pero el pueblo se impacientó por el camino. El pueblo, como decimos los dominicanos, se desesperó. Y en medio de esa desesperación y en medio de esa impaciencia, no clamaron a Dios por ayuda. No fueron a Dios y les dijeron a Dios: estamos cansados, el camino es largo, el camino es difícil, ayúdanos, te necesitamos. No, eso no dice la palabra de Dios que hicieron eso. Dice que ellos murmuraron, se quejaron contra Dios y contra Moisés. Y dijeron: ¿para qué no hiciste venir de Egipto? Para que moramos en este desierto donde no hay agua. Y ya estamos cansados de este pan tan liviano, que era el pan que Dios le proveía, el maná. Y algunas versiones como esta dicen, y la mayoría dice, que Dios le envió serpientes. Lo que pasa es que cuando nos apartamos de Dios, entonces estamos expuestos a los mayores peligros. Estamos expuestos a las mayores y los mayores ataques de Satanás. Así es que ellos iban por el desierto donde había muchas serpientes, donde había mucho peligro, pero ellos estaban cubiertos, rodeados por la misericordia y el poder de Dios.
Pero inmediatamente comenzaron a murmurar y comenzaron a rebelarse. Esta protección de Dios se apartó y Dios permitió que aquellas serpientes, que algunas versiones le dicen serpientes ardientes, esta versión dice serpientes venenosas, dicen serpientes ardientes porque producían un ardor. Dice que estas serpientes aparecieron y mordían al pueblo, y cada persona que era mordida por esta serpiente moría. Cuando se vieron muriendo gran cantidad de gente, usted se imagina que en el lugar que usted menos se imaginara apareciera una serpiente, que usted estuviera durmiendo, que usted estuviera comiendo, que usted estuviera sentado y ahí apareciera una serpiente de esta sigilosamente y lo mordiera. Además de que era dolorosa la mordida, era una muerte segura. El dolor, me imagino, era menos que la carga emocional de saber que se iba a morir porque ya había sido mordido por la serpiente. En esta situación, reconocieron que habían pecado al hablar contra Dios, al murmurar contra Dios y al murmurar contra Moisés. A veces murmuramos contra algún dirigente y pensamos que solamente estamos murmurando contra ese dirigente y a la vez estamos murmurando contra Dios. Pero reconocieron ese pecado y gloria a Dios que lo reconocieron y fueron donde Moisés y le pidieron ayuda a Moisés y dijeron que habían pecado, reconocieron que habían pecado y le dijeron: ruega por nosotros, ora por nosotros para que el Señor quite de nosotros estas serpientes. Y dice la palabra de Dios que Moisés, que era un dirigente, y un dirigente que le dolía el pueblo, Moisés oró a Jehová. Y cuando Moisés oró a Jehová, Jehová le dijo: hazte una serpiente como una de esas y colócala sobre un asta, para que todo aquel, o sobre un mástil, dice esta versión, para que todo aquel que sea mordido mire a ella y viva. Moisés obedeció y colocó la serpiente de bronce. Y dice la palabra de Dios que la colocó sobre un asta. Un asta es un palo alto donde se coloca la bandera o también donde se coloca la vela en una embarcación, donde todo el mundo puede ver, alto a la distancia que pueda ser observado por cualquiera, y fue colocado en un lugar estratégico para que aquella persona que fuera mordida mirara. Solamente tenía que mirar, creyendo en el poder sanador de Dios, y era sanado. Pero dice la inspiración que muchos que eran mordidos se limitaban a quejarse, a lamentarse y a amargarse al saber que iban a morir. Y se quejaban tanto, en vez de mirar a la solución, en vez de mirar a la serpiente, que era un símbolo de la salvación que Cristo ofrece. Y ahí iba aumentando su dolor hasta que sus ojos se ponían vidriosos y morían. Morían teniendo la oportunidad de vivir. Hazte un asta, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Esa fue la solución de Dios, para que todo aquel que sea mordido mire a ella y viva. A veces las soluciones de Dios son tan fáciles. Y como son tan fáciles, nosotros no la creemos.
Como son tan fáciles, nosotros nos complicamos la vida buscando otras soluciones. Pero ya Dios ha brindado y ha dicho en su palabra cuál es la solución. Así pasa en la salvación. La salvación es tan fácil. Alguien predicaba una vez y decía, y yo lo creo, es más fácil salvarse que perderse. Porque para salvarse solo hay que mirar a Cristo, como aquel ladrón en la cruz del Calvario. Miró a Cristo, creyó en Él y vivió. Para perderse hay que rechazar la gracia de Cristo. Hay que rechazar su amor salvador y entregarse bajo el dominio de Satanás. Aquella serpiente era un símbolo de la salvación de Cristo. Eso lo dijo luego Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo. Vamos a buscarlo en el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 14. Dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás muchos de nosotros, cristianos, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, quizá muchos de nosotros estamos envueltos en las cosas que se hacen. Estamos envueltos en los programas de la iglesia, estamos envueltos en las actividades, estamos envueltos en todo aquello. Como el pueblo de Israel, él estaba envuelto en avanzar hacia la Canaán. Pero solamente tenía que mirar la serpiente después de ser mordido y vivir. Muchas veces nosotros estamos envueltos en el quehacer de la vida cristiana y nos hemos olvidado de que la vida cristiana consiste en mirar a Cristo, en creer en Él y vivir. Vamos a participar de las actividades cristianas, pero esa participación va a ser un resultado de habernos encontrado personalmente con Cristo. Va a ser un resultado de haber mirado a Cristo, haber aceptado a Cristo, tener una relación con Él, y entonces viviremos. ¿Cuántos de nosotros estamos envueltos en las actividades? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado al quehacer cristiano? ¿Cuántos nos hemos acostumbrado a asistir a la iglesia, a participar de la liturgia de la iglesia, a participar de sus actividades, y nos olvidamos que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, en mirar a Cristo para vivir? Que Cristo debe ser nuestro norte, que Cristo debe ser nuestra motivación, que Cristo debe ser el que nos ayude a actuar. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo y te encuentras que ser cristiano es muy difícil, que ser convertido, eso es demasiado, muchas reglas, muchas normas, déjame decirte que la salvación es un regalo de Cristo que se recibe ahora, que se recibe en el momento que tú decides aceptarlo, en el momento que tú decides mirar, creer y aceptar por gracia esa salvación. Déjame decirte que esa oportunidad es ahora y que no tiene que hacer muchas cosas y que no tiene que cambiar externamente y que no tiene que dejar tus planes, tiene que rendirte, mirar a Cristo, rendirte a Él, y Él va a ir cambiando tus planes,
Él va a ir cambiando tus gustos, Él va a ir cambiando tu modo de pensar. Y a medida que más te relacione con Él, a medida que más viva cerca de Él, a medida que más lo contemple, entonces serás transformado. No te preocupes por la transformación antes. No te preocupes por cambiar algunas cosas. Nunca cambiaremos sin su ayuda. Podemos mejorar algunas cosas externas, pero un cambio interno solamente lo da Cristo Jesús. Solamente. El otro día le hablé de una señora de la Iglesia Central 1 llamada Miriam Pichirilo. Pues mientras estaba ahí, asistía a la Iglesia Central 1 de la Romana, se daban lo que se le llamaba conferencias de grupos pequeños, que todavía se dan conferencias de grupos pequeños. Esa vez no recuerdo qué nombre tenían. Así es que cada año, y a veces más de una vez al año, se daban estas conferencias. Ella vivía al lado de una gran amiga, una señora a la que amo mucho, de nombre Damaris Lapoz. Y cada vez que se iba a hacer una conferencia de esa clase, Damaris ofrecía su casa y se hacía en su casa, porque era por sector. Así que cuando en ese sector, si Damaris ofrecía su casa, esa que tocaba en ese sector se hacía en la casa de Damaris. Pero en esa ocasión, nuestra hermana Miriam ofreció su casa. Ellas vivían una al lado de la otra. Y a mí de paso me extrañó porque estaban ahí cerca, una al lado de la otra. Pero ella ofreció su casa para aquellas conferencias de grupo pequeño. Me asignaron para dar las conferencias en ese lugar. Quedaba bien distante de casa, pero todas las noches nos trasladábamos mis hermanas y un grupo de jóvenes señoritas hacia aquel lugar para compartir las conferencias. Las conferencias se dieron al frente de la casa, fuera, no dentro. Ella tenía para ese entonces su papá y su mamá enfermos. Así es que ella no los sacaba a las conferencias. Su papá tenía cierta condición y su mamá también. Su mamá estaba en silla de ruedas. Pero su mamá se quedaba en la sala. O no sé si a veces en el cuarto, pero yo la llegué a ver en la sala. Dimos las conferencias. Fueron unas conferencias bonitas. El Señor estuvo ahí hablando, trabajando los corazones. Cuando llegó el tiempo que terminó las conferencias, que estábamos haciendo los preparativos para que aquellos que habían sido tocados por el Espíritu Santo fueran bautizados, la mamá de Miriam Pichirilo, que no asistía porque no la sacaban, que solamente escuchaba porque estaba en la casa, y de paso yo tenía un tono alto, todavía tengo, de hablar y de predicar, quizás porque soy maestra y el maestro se acostumbra a hablar en un tono más alto. Ella escuchaba, y entonces cuando se están haciendo los arreglos para el bautismo, la mamá de Miriam Pichirilo dijo: ¿cuándo yo me voy a bautizar? Ya ella había encontrado a Jesús, ella había mirado a Jesús y había vivido, porque en Cristo Jesús se encuentra la vida. Así que no sabíamos, eso fue una sorpresa, porque sí teníamos algunas señoritas, dentro de ella una hija de la hermana Miriam Pichirilo que iba a ser bautizada, pero la señora no contábamos con ella, a ella no se le sacó decisión, a ella no se visitó, a ella no se le dijo nada, ella ya había mirado a Jesús y había encontrado la vida eterna.
Así es que hablamos con el pastor, se hicieron los arreglos necesarios y ese día del bautismo, que fue en la playa, fue una playa que está cerca de la Romana, pero pertenece a Higüey, Valladolid. Ahí se hizo aquel gran bautismo muy hermoso. Ella fue trasladada ahí y fue bautizada. Miró a Cristo y vivió. A los pocos meses, quizás un mes y medio o dos, un sábado de mañana me llaman y me dicen, cuando me llaman, que pregunto, que saludo, me dicen, la mamá de Miriam Pichirilo murió anoche. Hizo un infarto y fue fulminante. Dios había dado una oportunidad de salvación para la señora. Dios sabía que le quedaba ese poco tiempo y había dado esa oportunidad para que ella escuchara el plan de salvación. Ella escuchó, ella miró a Cristo, la única salida, la única solución al pecado. Porque déjenme decirle, hermanos y amigos, que todos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Todos hemos sido mordidos por Satanás y todos necesitamos esa salvación de Cristo Jesús. Todos necesitamos mirar a Cristo y vivir. El otro día leía, si no me falla la memoria, de John Wesley, y dice que cuando él predicaba, él le decía a las personas que escuchaban, váyanse a su casa, mediten en eso y tomen una decisión. Pero un día predicó y dijo eso mismo. Y esa noche hubo un incendio, el cual arrasó muchas casas. Y entre ese incendio murieron aproximadamente unas 300 personas. Y esas personas habían escuchado esa predicación esa noche. Pero él le había dicho, vayan a sus casas, piensen, mediten en ella y tomen una decisión. Desde ese entonces, él comenzó a predicar. Y cuando predicaba decía, la decisión no es mañana, la decisión es ahora. Así que si por casualidad estoy hablando a alguien que se encuentra luchando y que se encuentra buscando cosas para llenar el vacío de su vida, déjame decirte que ese vacío solo puede llenarlo Dios y que esa decisión no puede ser mañana, porque el mañana no lo conocemos. Esa decisión debe ser ahora. Y si también le estoy hablando a alguien, miembro de la iglesia, que se ha acostumbrado a la vida de la iglesia, se ha acostumbrado a la asistencia a la iglesia, a las actividades, al compañerismo de la iglesia, pero no está encontrando con Cristo, se ha perdido de vista a Cristo. Si Cristo ha dejado de ser lo principal en su vida, déjeme decirle que el día del encuentro con Cristo es ahora. El presente es lo que conocemos. El pasado ya pasó y el futuro no nos pertenece. Así es que el llamado en esta ocasión es ahora. Mira a Cristo. Acepta su gracia y su amor y vive. Voy a repetir el texto de Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aprovecha esa salvación hoy. Entrega tu vida a Cristo
renueva tu relación con Él. Y comenzaremos aquí y ahora a gozar de la vida eterna en Cristo Jesús. Y continuaremos gozando de esa vida eterna cuando Cristo venga por toda la eternidad. Mira a Cristo y vive para siempre. Bendiciones.